Sí que es verdad que la película tiene o propone una aproximación muy rigurosa en el sentido científico al género. Es una película en la que cualquier cosa que sucede tiene dos posibles explicaciones que se fundamenta en la ambivalencia. De modo que cualquier manifestación paranormal, por espectacular que sea, siempre tiene una gran fisicidad, un gran sentido de la tangibilidad. Y aunque el espectador cambia de opinión a lo largo de la película y tiene una posición muy concreta cada vez, si bien esta cambia, la otra posición siempre es también posible. Es que después la película hace sus propias cosas dentro del cerebro de la gente, empieza a someterse a un determinado proceso de digestión y de asentamiento que la hace resonar de una forma muy distinta. En lo personal, si me preguntaras, por ejemplo, si creo en lo sobrenatural, te diría que radicalmente no, en el sentido de que no creo que pueda haber nada que trascienda la naturaleza. Todo tiene que estar dentro de los márgenes de la naturaleza, incluso lo inexplicable. Ahora, si consideramos lo paranormal como un conjunto de fenómenos en busca de explicación, evidentemente suceden una serie de cosas que se resisten a ser explicadas. En ese sentido, las ondas de radio en el siglo XVI serían un fenómeno paranormal. Curiosamente, cuando investigué ambos sectores, una de las cosas que descubrí es que ambos se comportaban de una forma muy similar y muy supersticiosa, en cierto sentido, con lo cual te demuestra que al final creemos lo que es más conveniente para nosotros creer, lo que nos es más cómodo creer. Partimos de la conclusión y después organizamos todo el sistema. Yo creo que todo empezó con el concepto de fraudes paranormales que de repente explotó en mi cabeza con una idea de enorme potencial, porque tienes dos conceptos casi antitéticos colisionando. Tienes lo paranormal, que es lo oculto, lo ignoto, lo misterioso, lo inexplicable, y tienes los fraudes, que es el ser humano en acción, no hay nada más aterrizado ni más pedestre, lo cual te permite hacer toda una reflexión sobre las razones por las que la gente hace las cosas que hace y decide creer en las cosas que cree. Y tienes un tercer elemento que me resulta fascinante, que casi es un puente entre ambos, que es el ilusionismo. Hacer aparecer como verdaderas las cosas falsas, que al fin y al cabo es la labor del cineasta también, y que te permite mostrar cómo el cerebro humano es un instrumento imperfecto para percibir la realidad, te permite trabajar con los mecanismos de percepción. Lo que tratas es precisamente de no hacer una película de tesis y de no imponer ningún tipo de posición al espectador. La película no tiene una conclusión que de repente resuelva todo, sino que cuando uno llega a su casa ve que hay un montón de preguntas que todavía no están respondidas. Y las películas no solo tienen que ver con las respuestas, tienen que ver también con las preguntas. Y lo más interesante para mí ni siquiera es crear una especie de twist final, sino crear un determinado universo que se ramifique dentro de cada uno de los espectadores, que resuene de una forma determinada y que le obliga a pensar en determinadas cosas incluso si no quiere. Al final, la función de la puesta en escena nunca es decir 1 más 1 igual a 2, sino decir solo 1 más 1. La suma la sabe hacer el espectador perfectamente. Con Luces Rojas tuve que hacer una documentación de más de un año, estudiando ambos lados de la discusión paranormal, el lado de la ciencia ortodoxa, escéptica, racionalista, y el lado de los así llamados creyentes o psíquicos y parapsicólogos. Literalmente hay decenas de libretas llenas de anotaciones. Y hay cosas que están en Luces Rojas y cosas que no caben, incluso cosas que después de la primera versión del guión se fueron eliminando para primar el desarrollo dramático de la trama. Y escribí Emergo, de hecho, a una velocidad enorme. La producimos también Adrián Guerra y yo, como esta película, y no parecía buena idea que la dirigiera y hiciera estas dos películas, con el riesgo de tener un encasillamiento que en absoluto me apetecía tener, y buscamos un director joven como Carlas Torres para poder realizarla. Es cierto, ya que lo mencionas, que toda mi vida en el fondo he querido hacer comedias, luego me he dado cuenta que se ríe, entonces digo que son thrillers, y en el fondo son comedias como encargadas a Kafka. Cuando ves Buried, si lo ves con un cerebro suficientemente enfermizo, al final es una comedia escrita por Kafka.